El corrupto más grande que el país tuvo y que acumuló la fortuna más grande de la corrupción se llamó Trujillo. ¿Cuánto acumuló Trujillo? No coincide la corrupción con mal gobierno. Balaguer fue un buen gobierno corrupto. Danilo fue un buen gobierno con corrupción. Leonel también. Colombia ganaba 1.000 pesos, tenía que darle 100 pesos al partido. Tenía los siguientes monopolios. Quería extender su ingenio, Río Jaina, y tenía que comprar una tierra y le decía a la persona, el precio es tanto y saca tus animales. 30 millones de pesos, que eran 30 millones de dólares. A él había que dar espera. Señoras, aquí está la mecánica Andújar con nosotros, con el aplauso, Rafael Andújar. Aquí estoy, Colombia, ¿Me tenía botada en el tanto? Para someterme a tus preguntas y hacer nuestros análisis. Bueno, gracias a la gente que sigue este canal y este contenido de alto valor, se habla de que el caso Senasa Andújar puede ser el Baninter de este gobierno, que el hoyo puede ser más grande, que pueden, pero como así vamos a hacer este ranking de los más grandes escándalos de corrupción en todos los gobiernos, como nos gusta con Andújar, que tiene su mecánica histórica. Bueno, la corrupción yo la defino como una escalera. Porque cuando la estudié fue partiendo de vos. Sin embargo, después de mis estudios que yo hacía del 62 hasta el día de hoy, tuve que agregar a Trujillo, porque todo el mundo quiere actuar como Trujillo. Entonces yo dije, bueno, estoy obligado a estudiar desde el 30 al día de hoy. Colombia, el corrupto más grande que el país tuvo y que acumuló la fortuna más grande de la corrupción, se llamó Trujillo. ¿Cuánto acumuló Trujillo, según el historiador Bernardo Vega, en su fortuna visible? 800 millones de dólares en el 61. Equivalente hoy a 8.000 millones de dólares en el 25. O sea, es la persona corrupta de este país que más dinero acumuló. Sin embargo, Trujillo pagó la deuda. Pagó la deuda externa. No coincide la corrupción con mal gobierno. Trujillo fue un buen gobierno corrupto. Balaguer fue un buen gobierno corrupto. Danilo fue un buen gobierno con corrupción. Leonel también. Para que tú sepas, no se puede ver que la corrupción es mal gobierno. Tú puedes tener un buen gobierno, tú puedes tener un gobierno sin corrupción malo. Entonces, y no hay que dar ejemplos. Bueno, entonces vamos a comenzar con Trujillo, donde proviene la riqueza, porque te veo que quieres saber monto y monto, y así fue que me invitaste. Entonces, los casos de corrupción de Trujillo, ¿cuáles serían? ¿De dónde provenía la corrupción? Ajá. Primero, a cada funcionario público le quitaba el 10% y lo ponía en un fondo del Partido Dominicano. Colombia ganaba 1.000 pesos, tenía que darle 100 pesos al partido, que era un dinero que administraba Trujillo. Desviaba los fondos del Ministerio de Organismo Autónomo, controlaba el presupuesto nacional como si fuera una caja personal. Tenía los siguientes monopolios: la sal, la carne, el arroz, el aceite, cemento, tabaco, seguro, banca, aviación. Esos negocios que se cogieron en Colombia, a ver, desaparecer algunos ricos dominicanos, ¿verdad? Eran de él. Latifundio y agroindustria, era el mayor terrateniente. Poseía enormes extensiones de tierra dedicadas a la caña de azúcar, café, cacao, ganado. Sus ingenios azucareros, que tú sabes que fueron 12, como el Central Río Jaina, eran los más productivos. Expropiaciones de compra forzada. Trujillo quería extender su ingenio, Río Jaina, y tenía que comprar una tierra y le decía a la persona, el precio es tanto y saca tus animales. Y compraba la tierra y el tipo tenía el problema de los animales. ¿Y qué él hacía con esa tierra? ¿Para proyectos propios? Para seguir ampliando el Río Jaina. Ok. O sea, que no era, cuando él expropiaba era para hacer obras de Estado. Sí. No era que él le quitaba tierra para él. Eran mezclados, eran de él, pero él era el Estado. La corrupción pura. Recibía comisiones por cualquier contrato estatal, grande o pequeño. Vamos a decirte, la obra más grande de Trujillo, que fue la Feria de la Paz, en ese tiempo costó 30 millones de pesos, que eran 30 millones de dólares.
a él había que darle 3. A su cédula, a su persona. A mí, tú, sí. Antes de todo, cuando tenía que darle 3. ¿Y dónde guardaba Trujillo el dinero? Trujillo tenía cuenta, dicen, fuera, eso fue un misterio. Pero... su caletica, ¿qué usted cree de la caleta? Era un hombre que tenía todo el poder, tú ves. Entonces, bueno, pero Trujillo está muy documentado y muy cuantificado, aunque es por un historiador, el historiador es economista. Y se dedicó a hacer un estudio, o sea que ahí no podemos venir a hablar que es Andújar que lo está inventando, que es Colombia. Entonces, bueno, vámonos a Bosch. Bosch, 0 corrupción, un solo caso, lo sometió. Cuando se levantó el acta, ya que se iba para Puerto Rico, en el acta se escribió que los muebles que estaban en esa casa fueron comprados a plazo fijo y se iban a devolver a el vendedor. ¿Te imaginas un presidente ahora con muebles a plazo fijo? O sea, que ni los muebles quedaron del gobierno. Ni los muebles eran de él. Su maquinilla vieja, su Olimpia que estaba en Palacio, la cogió cuando se iba. ¿Que él fue que la llevó? Sí. Bueno, entonces viene el segundo Balaguer, el primer Balaguer. El primer Balaguer es el que es el más corrupto y no se puede cuantificar. ¿Qué hizo ese Balaguer? El reparto de las tierras del Estado. ¿A quién? A los militares y sus allegados. Reparto de edificios del Estado. Las exoneraciones de impuestos particulares. El pase de mercancía en las aduanas. Las asignaciones de obra grado a grado. La corrupción del día a día. En rentas internas, en la policía, cuando Balaguer en los primeros 12 años, cada oficina de renta interna y de la cédula es un centro de corrupción. Ahí había lo que llaman bucón, era corrupción por toda base. Entonces, bueno, en el segundo gobierno, entonces Balaguer tiene el caso de Anicia Rixi. Está documentado que fue un caso de 1.000 millones. Ese caso de 1.000 millones, esos fueron impuestos no pagados, por 14 da 71.000, qué sé yo cuánto, que viene siendo ahora 4.280, tantos millones. ¿Por qué ese primer Balaguer, Andújar, usted dice que es el más corrupto? ¿Es por herencia de lo que venía desde el Trujillato? Porque él decía que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho, o sea que admitía que había corrupción en el mismo palacio. No, los recursos del Estado se institucionalizaron para tú darme la lealtad a mí. Te doy tierra, te doy las tierras de Trujillo, para que Colombia, la generala Colombia Alcántara, sea fiel a mí. ¿Y lo conseguía? Y balaguerizó, no, bueno, las militares eran trujillistas y Balaguer con ese método la balaguerizó. Lo convirtió. Sí. Te lo entregué Moro y te lo entregué Cristiano. Te lo entregué Trujillista, te lo entregué Balaguerita. Ahí está la tierra. Tú vas a ver demasiado cuando terminemos. Guzmán, se dice que hubo corrupción. ¿Dónde? Dicen que en aduana, que INEPRE y el SEA. Nadie puede cuantificar eso. ¿Entendiste? Entonces, Guzmán, como vos cogieron a Descartes Pérez con 2 kilos de cocaína y 79,000 pesos en efectivo y le hizo un proceso. ¿Y quién era Descartes Pérez? Era un coronel de la policía en ese tiempo cargado de droga. O sea, Andújar, no hubo un proceso, un Senasa, un Odebrecht en los gobiernos de Antonio Guzmán. ¿Por qué Juan Bosch le decía manos limpias? ¿Y por qué tú crees que termina con su vida don Antonio si no había casos identificados? En el caso de Guzmán, era un hombre muy serio. Entonces, bueno, el primer militar que se somete como capo en la vida política dominicana. O sea, lo hace Antonio Guzmán. Simplemente 2 kilos de cocaína y 79,000 pesos. Un gobierno del PRD, el primer caso de un El gobierno del PRD, el mejor gobierno de la historia del PRD y del PRM es Antonio Guzmán Fernández. Y sometió a eso. Ahora los militares, los militares suenan, pero no lo someten. Él fue que lo sometió. Entonces, bueno, ¿qué había pasado?
había pasado 12 años de los militares ya bregando con drogas. Inclusive hay un caso de que un ex jefe de la Fuerza Armada, yo no lo voy a decir aquí el nombre, a un señor apellido Carter le quitó una propiedad y ha sido jefe de la Fuerza Armada de Balaguer. O sea que Balaguer tenía informaciones de todos los guardias están metidos en narco de hace mucho, ¿tú entiendes? O sea, y ahora en este gobierno que está más desarrollado. De ahora. Ahora es el más desarrollado. Y los fiscales también. Hay más de 25 casos en este gobierno que ellos mismos dicen que lo han ido despidiendo por corrupción. Entonces, bueno. Sale Antonio Guzmán, llega Jorge Blanco. No hubo ningún sometimiento a funcionarios del pasado gobierno. Vienen, ahora tú te vas a reír ahora cuando tú sepas estos datos y te va a sorprender. Y hacen un proceso, lo meten preso, lo golpean y lo condenan a pagar 24.3 millones. Oye que subita. Y para hacerlo grande le pusieron 72 millones de multa. O sea, para que tú veas cómo Balaguer lo persiguió por 3 cheles, era una persecución política. Oye, ¿cuánto le pusieron? 24 millones.3. Cuando tú sumas los dos números, te da 96 millones. Pero 72 eran de multa, le pusieron 3 veces el monto de multa para que tú veas hasta dónde Balaguer persigue, lo destruye y mira lo que era, no era nada. Entonces el mal ladrón que cayó preso, solo le pusieron en el expediente 24 millones. ¿Qué pasa? Y hubo que poner una multa de 72. ¿Qué pasa con los funcionarios del gobierno de Jorge Blanco? La historia de lo que se fueron vestidos de mujer. ¿Eso es verdad o es una fábula? La lotería. Después de la lotería, hay tantos casos que tú oíste mentar con el hijo de Peña Gómez, con uno haitiano que se fue con unos bolos. Después tú oíste todo lo que ha pasado. La lotería es un antro de corrupción todo el tiempo. Bueno, entonces, vamos a caer a Hipólito. Hipólito estaba en Inter. Ahí hay 55 mil millones y está Plan Renove, que llega, uno dice que es 2.000, otro que es 1.800. Hipólito Portó se llega a 59.500, poniéndole el número más alto del Plan Renove. Pero en el Plan Renove condenaron un grupo de gente, tú sabes. ¿Cuál es la diferencia en el Plan Renove y en el caso Baninter en términos económicos y políticos? No, los dos casos se combinaron, recuérdate, y destruyeron la economía, empobrecieron el país. Empobrecieron el país los dos. Entonces, bueno, en el caso de Baninter, en el caso de Renove fueron condenados fue condenado un político, amigo tuyo, que se llama Antonio Marte. No sé si fue preso o no fue, porque después lo indultó Leonel y Siquio NG de la Rosa, pero él fue descargado. Siquio NG de la Rosa se eligió después de eso 2 veces y Antonio Marte no tuvo una sentencia en firme, lo indultaron y ahora se ha elegido 2 veces, o sea que eso se le olvidó al país. O sea, un tipo con una sentencia firme en su contra tiene la vida política activa y no le afectó. Son de los casos del dominicano, o sea que recuérdate que ¿por qué se persiguió a Félix? Se persiguió a Félix para tomar una sentencia y matarlo. A este le dieron una sentencia y está vivo. Y con más poder. O sea que lo que tú tratas de decir es que un caso de corrupción política no mata a un político. No, a Jorge Blanco lo mató, pero a Antonio Marte no. Para que tú veas la política dominicana como es, o sea que... ¿Y por qué a Jorge Blanco sí lo mató? Bueno, Balaguer... el PRD se debilitó, mucha gente lo creyó. Cuando tú ves la sentencia, tú dices, tú te das cuenta que no, pues le ponen 72 de multa y además son 24. Te quiere decir que Balaguer tuvieron que crear un sistema para decir de más, ¿verdad? Porque fue Balaguer hizo expediente, la gente al final no lo creyó. Al año de eso, hicieron una encuesta y era 43 a 43. 43 decía que sí, era una lucha real de corrupción y otra que no, que era un caso político. De persecución. Como va a pasar con Luis Abinader ahorita. Entonces hemos llegado ahí. Estamos en el gobierno del 96-2000 Ahora vamos con Leonel. 2000-2004 Baninter. 2004-2008. ¿Qué pasó ahí? Los Tucanos, el caso más grande de corrupción de Bueno, Leonel tiene la Sunlan, Ay. los Tucanos,
Víctor Díaz Rúa, si tú lo ves todo, dice que el Surland era 85 millones de dólares. Si tú lo multiplicas son 3.270 millones. Los Tucanos eran 35. Si tú lo multiplicas son 1.208, 8.000 millones. Él tiene un programa de 474.000 millones. Entonces, si tú lo ves así, ok, ahí están los números. Hoy la Surland, y no están ahí no están ahí todas las obras de la UAS, están ahí todas. Pero que estaban muy sobrevaluadas, ¿no? Está bien, pero están todas las obras. O sea, ok, te puse el número. Yo no estoy diciendo que no lo es corrupto, porque fue que tomaron los préstamos sin ir al Congreso. Ok, la corrupción está y están las obras. Los aviones están ahí. O sea, ¿tú entiendes? La corrupción ahora del SENASA no es así. Te hago una pregunta Sí. antes de pasar al gobierno de ahora, porque tenemos que pasar por Odebrecht. El caso de los Tucanos que se compraron aviones a Brasil Sí. y el caso de Odebrecht que se contrató con Brasil, ¿es el brazo operador de Estados Unidos y sus intereses aquí que motiva esos casos o realmente hubo corrupción? Bueno, la Comisión Colombia desde el 30 hasta acá se está cobrando siempre. Y Colombia, que tiene una plataforma, cree que no y que no debe ser. Y eso es la corrupción estructural del país, que nadie la quita y que todos los gobiernos hacen creer por un lado o por el otro. Danilo viene y dijo, recuérdate con las escuelas, son rifadas y a los que están ahí se la dio democráticamente. Eso no es el ejemplo de la política. Y decía Danilo que una gran cosa que hizo de rifar las obras es verdad, pero decía que iba a destituir por el rumor público, pero después no destituyó a nadie. Pero ponte, es el 10, lo más grande de la corrupción aquí es el soborno. Odebrecht, 92 millones de soborno. Es el soborno. Pero no apareció a quien se lo dieron. Sí, para que tú veas. Entonces, bueno, al final condenaron dos. A Víctor Díaz Rúa y a Ángel Rondón. Pero a Víctor Díaz no lo condenaron por eso. Está bien. Fue una cosa extra. Pero después fueron a suelto. O sea, al final no pasó nada. Rondón ha sido condenado 2 veces porque también fue condenado estaba en el expediente de Plan Renove y también lo descargaron. Yo no sabía que Rondón estaba en el Plan Renove. Sí. La política dominicana es un disco rayado. Entonces, estamos en el gobierno de Danilo con Odebrecht. No, vamos a ver todo lo de Danilo, entonces para ver la tabla. Perfecto. La ONSA, OISOE, Odebrecht, INAPA, SEA. Eso fue unos títulos. Y eso fue un expediente. Ya eso tuvieron que dejarlo así, porque eso fue una persona que adquirió eso para venderlo, y eso es normal. 4.000 personas se beneficiaron de eso con títulos, ¿tú ves? Eso fue lo de... Lo de la titulación de los 3 brazos. Ajá. ¿Y se quedó así entonces eso? Fue a la justicia y al final nada. ¿Por qué? Porque eso era porque fue que se inventó Flavio Darío, que una venta de Corde tenía que ir al Congreso. Corde siempre vendió sin ir al Congreso, tú oyes. Flavio Darío se inventó eso porque cuando la marcha verde impactó, Odebrecht viene de ahí, viene eso de ahí. Mira, y lo de la ONSA es el caso de la muerte de Junior Ramírez. Sí. Entonces está la operación Coral, la operación Coral 5G, la operación Medusa, la operación Calamar, bueno, todo eso. Entonces vamos a ver. De Danilo el gobierno que más casos de corrupción hasta ahora tiene. Y que tiene la tabla más alta después de Trujillo. Entonces, bueno, ¿cómo yo consigo estos datos? Lo de Odebrecht tú lo conoces, que fue 92 millones, ¿verdad? Eso todo el mundo lo sabe. Una bagatela. Sí, de dólares, que eso es 5.200. Punta Catalina le ponen 700 millones de sobreprecio. Tú dices, pero venga, cara, Punta Catalina ya se hizo, ya se pagó. Y deja dinero. Para que tú veas cómo es la corrupción también. O sea, que se robaron ellos, pero Punta Catalina se pagó y el error de este gobierno fue no aprovecharlo del lado para hacer otra. Para que tú veas también hasta dónde la corrupción tú tienes que tener cuidado en escucharla. Y lo que te estoy diciendo no es que yo soy pro corrupción y no soy, yo soy investigador. Cuando tú decías al inicio del programa, Andújar, un de orden ahí, que no corrupción no es equivalente a buen gobierno y que un buen gobierno, como lo has demostrado con números, puede ser corrupto y puede ser un buen gobierno. ¿Cómo tú explicas eso sociológicamente o administrativamente? ¿Cómo puede haber dinero para robarse tanto y que también un gobierno saque buenas notas? La corrupción es estructural y la comisión es algo como que se normalizó. Pero ahora esta generación
quiere hacer creer que no. ¿Tú entiendes? Eso es lo que quiere hacer creer que no. Entonces, bueno, cuando tú haces un ranking de qué gobierno es el mejor de la vida política dominicana, resulta que el mejor gobierno es Leonel, mejor que Trujillo y Balaguer. ¿Por qué? Leonel reescribió la historia jurídica de este país. Hizo una constitución que no se parece, superior a la de vos, ¿verdad? Y hizo los órganos para que la gente pueda ir a defenderla. El Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral, el Tribunal Superior Administrativo, el Ministerio Público este que tenemos de Leonel. Leonel es que hace eso. Entonces también Leonel hizo los 26 kilómetros de metro, los túneles, los elevados, que son 2.000, qué sé yo, cuántos millones que costaron la obra. Es más que Punta Catalina y sobra dinero, para que tú sepas. Pero Leonel tiene corrupción, pero es el mejor gobierno. Pero Danilo es el segundo mejor gobierno de este país y tiene corrupción. ¿Y el más corrupto cuál es? ¿Es el de Danilo? Hasta ahora. No, el de Trujillo. ¿Y después de Trujillo? Danilo. ¿A cuánto asciende la corrupción? 83.000, o sea, tú ves. Entonces, bueno, Hipólito no hizo nada y fue corrupto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Y dónde está la fortuna de Danilo y Leonel? Tú no la encuentras. Hipólito tiene una fortuna y se puede encontrar, pero todo el mundo sabe. Y la de Luis también. La tenían antes de ser sí, presidente. Está bien, entonces, bueno, tú no le puedes. No es verdad que aquí hay una fortuna de Danilo ni de Leonel, eso no existe, todo eso es cuento. Ni de Balaguer existe. Balaguer no dejó fortuna para nada. Entonces, bueno, pero cuando tú lo pones en el ranking de corrupción, Balaguer, que le hizo que acabó con Jorge Blanco para 24 millones, él tuvo 1.000. Una mujer que se enamoró y entre 24 muchachos y cosas, dejaron de no pagar impuestos de 1.000 millones. Y también Balaguer tuvo Hidroquebec, que fue 7 millones de dólares que iban a hacer una cosa, una planta no la hizo. Y Balaguer ahí descojonó a Bello Andino, dice. Tenemos que llegar al PRM. Sí. Bueno, pero entonces nos falta quién. Ya no nos falta nada. No, ya dijiste todo lo de Danilo. Pero bueno, mira, el PRM. Atención, según Andújar, el más corrupto por número es Trujillo. En el ranking, el segundo más corrupto es Danilo. El mejor gobierno es Trujillo y el segundo mejor gobierno es Leonel. No, el primer gobierno es Leonel. El ranking de gobierno para el país, primero es Leonel, después va Danilo, después va Balaguer, después Trujillo, después Don Antonio, después llega Luis, que es el sexto gobierno. Y Luis y entonces viene Hipólito, un gobierno muy malo. Después otro más malo que Hipólito fue Salvador de Blanco. Y el otro es Bosch, pero Bosch no es malo por el gobierno, sino que no tuvo tiempo. Quedó clarísimo ese ranking. Sí. Y de corruptos, primero Trujillo, después Trujillo, Danilo y después... Trujillo y con su fortuna. Ajá. Entonces Danilo, la fortuna, ¿dónde está? Búscamela. La de Leonel, ¿dónde está? Búscame la fortuna. Entonces, bueno. Aterrizamos en el PRM. Sí, entonces el PRM le sacó el gran resultado a la lucha anticorrupción, ¿verdad? Y el PRM estableció un récord. Siempre Colombia, el que es ladrón aquí es el que está gobernando, no es el que está abajo. Luis Abinader, con la magia de Miriam, de Jenny, de Doña Milagro, armó un proceso anticorrupción y un discurso. Y ese discurso le dio, primero con la Marcha Verde, Juan Bolívar Díaz hizo periodista para ganar una vez, pero no hicieron, los expedientes lo hicieron para el segundo periodo y también dio para un segundo periodo. O sea que Luis, siendo la realidad de este país, que el que está arriba es el ladrón, Luis estando arriba no era ladrón, el ladrón era el que estaba abajo. O sea, cuando se iba a reelegir, y se reeligió. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ya hoy se cayó Miriam, se cayó Jenny, se cayó Camacho, se cayó Doña Milagro. Doña Milagro dejó pasar un diputado que es igualito que el Chino Ramos, que vendió visa porque era cónsul en Haití. Ella lo dejó pasar, elegirse en Valverde. Un apellado pedido Valenzuela, bueno. Lo de Luis dio para todo. Pero cuando tú vienes a Senasa, la corrupción de Senasa no es por el monto que es más grande. Pero es muy grande el monto. Pero no es por eso que es más grande. Es que es una corrupción
en contra de la gente directamente. De la salud. De la salud, de que te pusieron un material en tu cuerpo que no iba, que se dañó, que un malvado empresario se robó lo de la gente, que facilitaron que un empresario se robara lo de la gente. No es una comisión por una obra, es una corrupción de lesa humanidad, la más grande que ha habido en la historia. Entonces, era de Luis. Entonces, bueno, el monto va a importar para el análisis, ¿verdad? Va a importar para el análisis, pero es la parte social, empresarial, que entra ahí, que destruye lo que era de los pobres. Antes de Senasa tuvimos el caso muy sonado de Hugo Veras y de Jochi Gómez con el tema del Intran. Pero también se habla de temas... Lo de Luis son demasiados casos. Menciónalo. Lo de Operación 13, que fue el único que fue procesado. Pero vamos a ver, bueno, está primero el ministro Lisandro Macarrulla, que está envuelto en las parras. Vamos a coger las parras. Las parras la trancaron. ¿Y tú sabes cuánto cuesta ahora renovarla? 2.000 millones. ¿Tú sabes cuánto él cobró a los empresarios para no meterlos presos? 2.000 millones. La decisión administrativa de la parra de dejarla tirar. ¿Quién cobró 2.000 millones para no meterlos presos? El gobierno. O los fondos que le tomaron al hijo de Vilo Jiménez, a los otros, esos son 2.000 millones. ¿Sabes qué se fueron esos 2.000 millones? Que están diciendo ahora que lo van a gastar y que en 25 polideportivos. Para poder reconstruir la parra que la dejaron tirada como cuerpo de delito, la magistrada Miriam Germán y Luis Abinader y demás hierbas, mira, eso va a costar eso. O sea que los errores administrativos de Abinader son errores. O sea, la lucha anticorrupción, un solo error se llevó lo que él recogió. O sea que lo de las parras debió, que se terminaba con 230 millones, creo que oí yo a Roberto Santana decir, ahora hay que gastar 2.000 millones. No, ya salieron en noviembre del 24, el gobierno lo afloró para resolverla. Entonces, mira, tú tienes el caso de Carlos Bonilla, ese se compró el canógrafo siendo ministro, eso está prohibido. El caso de Roberto Fulcar, ¿verdad? Ahora no son los ministros de Danilo lo antes, o sea, bueno, eso se quedó en el limbo. El caso de Ángel Hernández otra vez se quedó en el limbo. Uno que hizo un lío en pasaporte, se llama Nelson Cruz Pichardo, lo mandó para cónsul en Panamá, uno de línea de sección, que si que sabe, Nene Cabrera, una pinturita, lo dejó, le hizo los cargos. Miguel Antonio Mateo, director de recursos humanos en salud pública, vendía los nombramientos, tranquilo. Adam Peguero, problema en el portal. Tony Peñaguaba dio unos 100 milloncitos sin ningún papel. Agricultura, ahí hay problemas todos los días. Ahí hay problemas de unos vehículos que se compraron, ahora hay problemas hasta con la seguridad. O sea que ahí hay problemas por todos lados. Y seguimos, está el caso de Hugo Vera, está el caso de Juan Maldonado Castro, primera vez que un narco se nombra en un puesto público. ¿Tú oyes? ¿Entiendes? Entonces, bueno, cuando tú vas, está el caso de Bartolomé Pujar, ese es el más lindo de todos. Ese era el Marcha Verde. Ese hubo que nombrarlo embajador y mandarlo por allá, porque yo qué sitio, por una protección que le dio el presidente Abinader. ¿Cómo tú pondrías el alquiler de edificaciones, que ha sido también escandaloso, pero eso no hay proceso por eso? Lo que yo te quiero decir a ti, entonces bueno, mira, contra Kimberly, que no era de él, pero eso no fue ningún caso. Ella se puso... Eso fue una maldad que le hicieron una maldad que le dejó hacer, lo mismo que hizo con Faña. Robinson Díaz de la Jeriguilla se eligió. Bueno, cuando tú ves a Luis, yo siento que va a ser un fiasco esa lucha, porque al final la gente se va a dar cuenta que es un doble mundo. ¿Tú ves? Al final no lo hizo,
armó un lío. Faltan 3 años, Andújar. Hemos visto que el que suma más casos de corrupción es Danilo por los procesados. ¿Tú crees que el gobierno de Luis Abinader del PRM va a superar los casos de Danilo o se queda un poco por debajo? Faltan 3 años Bueno, todavía. lo que pasa es que el gobierno de Danilo es líder en construcción de aulas escolares y en establecimiento de unas tandas extendidas. Construyó y terminó 20.500, dejó 7.500 sin terminar. 100.000 viviendas. Punta Catalina recuperó la soberanía nacional en cuanto a la luz, en cuanto a depender de los generadores eléctricos. Pero entonces no se pueden hacer obras, no se pueden hacer obras sin corrupción. Cuando tú dices ahorita que es algo endémico, que es algo sistémico, no habrá, no vendrá, no es posible que tengamos alguna vez algún gobierno, porque Luis Abinader que tanto bueno, propugnó, la ilusión la vendió Abinader y mira dónde estamos. Me que ahora se sabe. Me callé ya, me callé. Entonces, no hay esperanza. Sí, primero es los montos que le ponen también, ¿verdad? Ponen unos montos que no pueden ser también, los historiadores y los que ponen los montos. Vamos a ver cuánto le ponen a ese Luis Abinader. Bueno, entonces mira, Luis Abinader tiene 3 diputados sometidos, qué sé yo qué. Le decidieron un juez y lo han jugado los diputados. No, jugaron una que ellos no le dieron la candidatura como ejemplo, pero hay 3 que no. Que el presidente del Tribunal Constitucional era el juez que estaba. ¿Tú te recuerdas con Félix Bautista cuando Danilo quería jugarlo? Le pusieron, lo jugaron, ¿verdad? Los de él no lo jugan. El etapista de los de él. Y la Cámara de Cuentas de Luis ha hecho auditoría contra los de Luis. Pero que no teníamos Cámara de Cuentas. La nombró, la mantuvo en crisis y no hizo ninguna auditoría. ¿Y tú crees que eso y a la otra la fueron y la embargaron? Y a la de él la dejaron tranquila, en una crisis que no hiciera auditoría. ¿Cómo queda el país a nivel de institucionalidad y de lucha contra la corrupción después del 28 que termina Luis Abinader? Luis Abinader va a ser un desengaño y un fracaso para la gente, porque mucha gente no sabe eso que nosotros hablamos aquí hoy, que Trujillo lo era y que se puede gobernar y quedar bien aún con corrupción, pues si construye este es un gobierno que sin construir tiene corrupción. Y tiene corrupción en lugares sociales increíbles. O sea, decir que quebrar el SENASA y la salud pública de la gente y haber dicho que metiste a todo el mundo para que tuviera una seguridad social buena. Y al final lo que se convirtió era que había unas empresas que se iban a ganar esos cuartos. ¿Y cómo tú le dices eso a la gente? ¿Tú crees que ese es el peor caso? ¿Que tú no proyectas que pueda pasar algo? A la gente que afecta. Porque bueno... ¿Le puede costar el legado ese caso de SENASA a Luis Abinader? Bueno, porque Luis Abinader no está ni va a ser un gobierno de los gobiernos buenos. O sea, eso no es verdad. ¿Por qué? Bueno, porque le entregaron un país con energía eléctrica y no pudo, y la proyección de que había que hacer una planta de una vez, armó un lío y buscó una gente que están haciendo 430 megas, que era de que mejor que Punta Catalina, es privada y no lo han hecho. Y eso está en Montecristi. ¿Cómo te caen el estilo fideicomiso, que le gusta mucho a este gobierno? Mira, yo estudié los ferrocarriles de Lili y yo nunca hablo de eso. Después se va a saber que en todos esos fideicomisos un funcionario público o el propio presidente tiene intereses. En los ferrocarriles de Lili, que eran concesiones que se le daban a X personas, así como tipo fideicomiso, los empresarios amigos de Lili compraban las tierras porque no iba a pasar el ferrocarril. Y después se supo que estaban envueltos todos en eso. Después se va a saber, cuando pase el tiempo, quién está en el monorriel que representa a un funcionario del PRM o al presidente. Señores, con esta candela que ha tirado Andújar, vamos a dejar esta transmisión. Sí, no vaya a ser que me cierren el... Pero solamente fue porque yo estudié los ferrocarriles de Lili. No vaya a ser que me cierren este programa. Se llama un libro de Michael Baú, un holandés, y él explica ahí cómo se enriquecieron los políticos amigos de Lili. Dios mío, me voy sin esperanzas, pero sí me queda algo bueno.
que si no podemos contra la corrupción, porque ha habido desde siempre, se puede tener resultados y hacer un gobierno bueno a pesar de los corruptos. Bueno, lo triste es que ahora ni tengamos resultados, ni tengamos obra y también tengamos corrupción. esa era una realidad. Entonces, bueno, mucha gente cuando tú planteas esto como yo lo he estudiado y lo he investigado, dice, pues él está apoyando la corrupción. Yo no estoy apoyando la corrupción, yo te estoy diciendo cómo ha sido. Y eso no ha sido obstáculo para un buen gobierno. Ahora, esta corrupción de la salud es fatal, porque va muy directa a la gente. Bueno, vamos a dejar este programa hasta aquí, hasta otro encuentro con la mecánica Andújar, que dice verdades incómodas, pero verdades al fin. Gracias, Andújar. Gracias, Colombia, por invitarme.